Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Sergio Garcés, soy el moderador de los cursos PERC e-Learning 2020. En esta ocasión va a estar el curso Expert y tengo el agrado y privilegio de presentar a una persona que admiro mucho, que es el profesor de fruticultura de la Universidad de Chile, don Óscar Carrasco, y asesor frutícola también, con vasta trayectoria ya. El tema de hoy va a ser un poco hablar de la regulación de carga en cerezos y la estrategia para mejorar la competitividad de este tema. Recordarles a todos que el chat estará habilitado durante toda la presentación para que hagan preguntas, las cuales se van a hacer al final de la presentación, ¿ya? Y a mitad de la charla, don Oscar nos va a decir vamos a la mitad y vamos a hacer un tipo feedback para intercambiar opiniones o hacer consultas con lo que respecta a lo que ha avanzado la presentación. Don Oscar, muy buenos días. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Muy bien, muchas gracias Sergio por la presentación. Así que podemos comenzar entonces a hablar de este tema que está justo estamos en una época precisa, digamos, para terminar las regulaciones de carga en el momento, digamos, donde es más efectiva todavía, digamos, a la espera de lo que va a pasar con las cuajas en esta condición que estamos viviendo, digamos, que en general yo diría que el clima nos ha acompañado hasta ahora, a pesar de que tuvimos un periodo de heladas en el mes de agosto, pero ahora esta condición ha cambiado y, claro, tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar en las próximas semanas con algunos eventos de lluvia y probables heladas que puedan ocurrir posteriormente. Así que estamos todavía, digamos, con mucho camino por recorrer hacia adelante. Bien, vamos a avanzar entonces en el tema con algunas consideraciones generales de qué es lo que está pasando con la industria de las cerezas en Chile. Sabemos que la superficie va a superar las 50.000 hectáreas este año, porque todavía falta todas las plantaciones que se hacen ahora en primavera, octubre, noviembre, que van a ser varias cientos o si no miles de hectáreas más, digamos. Así que esta es una industria realmente floreciente, con una tasa de expansión histórica. Yo no recuerdo otro cultivo frutal que haya tenido tal expansión, digamos, en tan corto tiempo. Así que eso por un lado es bueno, digamos, la pujanza que tiene nuestra industria, pero también hay que pensar en cómo vamos digamos, a enfrentar este desafío de los grandes volúmenes de fruta que vienen para los próximos años. Sabemos que la cosecha se va a concentrar en 10, 12 semanas, y estamos extremadamente concentrados también en términos de variedades. Lo que se está plantando hoy día básicamente es Santina, Lapins, Regina, y algunas otras de menor importancia en términos de superficie. Pero también están apareciendo una serie de variedades nuevas donde tenemos pocos años de experiencia todavía. Podemos mencionar algunas de ellas, como la Frisco, que la verdad que no tuvo un buen debut. Hoy día hay más expectativas con estas que se mencionan acá, como la Pisú E376, Nimba, Pacific Red, y todo el grupo Ibu, ¿no? Donde aparecen ahí algunos clones, la variedad Polka, Sweet Ariana, Sweet Lawrence, Areco, ¿cierto? De las cuales no tenemos realmente toda la experiencia necesaria como para hacer recomendaciones aún, digamos. Se están haciendo plantaciones en menores superficies, y la idea incluso de los mismos viveros es no expandir tanto esta variedad mientras no tengamos más años de conocimiento de su comportamiento en post cosecha sobre todo. Así que tenemos mucho camino todavía por delante en este sentido. Otro desafío gigante que estamos enfrentando es que los proyectos son cada vez más grandes. Digamos. Hoy día es fácil encontrar proyectos que son sobre 100 hectáreas por cada unidad, y básicamente concentrada en estas pocas variedades. Entonces eso hace que la cosecha va a ser realmente no un problema, diría yo, pero sí de mucho diseño, de protocolos y de estrategias, de manejo de las fechas exactas de cosecha. Y eso recordemos que nosotros lo podemos manejar ya desde las aplicaciones de cianamida, los rompedores de dormancia en general. Todo ese trabajo está por hacerse, digamos, basado en la experiencia que ya tenemos, digamos, hasta hoy día. El mercado absolutamente concentrado en China. Tenemos una serie de amenazas también, por ejemplo, la gran concentración de fruta de la zona central que se va a producir.
en los próximos años y que puede impactar también el mercado de la fruta tardía, la zona sur. La zona sur siempre va a estar dependiendo mucho de lo que pase en la zona central. Porque si tenemos volúmenes muy grandes en la zona central, esa fruta va a quedar en stock y va a impactar entonces a la fruta de la zona sur, que de por sí puede llegar en alguna condición un poquito desmejorada si la primavera ha sido, por ejemplo, fría, lluviosa, ¿cierto? Como ya pasó hace un par de años. Y estamos enfrentando definitivamente un cambio climático donde vamos a tener zonas con bastante déficit de frío invernal, eso ya lo vimos este año, eso aparentemente, de acuerdo a los modelos, podría acentuarse. Después, también puede persistir el déficit de riego, de agua de riego, la persistencia de algunas heladas a fines de invierno, principio de primavera, y definitivamente lo que sí nos va a acompañar por mucho tiempo más, ¿no es cierto?, es la condición de estrés térmico y fotooxidativo en verano, por la alta radiación y alta temperatura, que afectan particularmente a este cultivo. El cerezo no es un árbol adaptado a este clima. Nosotros lo hemos forzado a adaptarse y vemos a veces las consecuencias, digamos, del debilitamiento de los árboles, mayor incidencia de algunas enfermedades de la madera, por justamente el estrés que sufren las plantas en verano y que después impacta en la acumulación de frío en invierno, cuando hay menos reservas de carbohidratos y nitrógeno en la madera. Y definitivamente también la disponibilidad de costo de la mano de obra va a ser un cuello de botella enorme para el cultivo del cerezo. Entonces, todo eso hay que pensarlo en el momento de diseñar los proyectos. ¿Cuáles son los objetivos de la cosecha de cereza hoy día? Definitivamente tenemos que aspirar a fruta de 28 milímetros hacia arriba. Yo creo que el mercado va a premiar esa diferencia y obviamente va a castigar a los calibres más pequeños, y las empresas exportadoras en este sentido tienen un desafío grande de ser muy estrictas, digamos, en seleccionar la fruta para no perjudicar definitivamente los mercados y llenarlos de frutas chicas. Entonces las estrategias comerciales en ese sentido van a tener que ser bastante bien diseñadas. Obviamente que hay que abrir otros mercados que toleran fruta más pequeña, como Estados Unidos y Europa, pero a otro nivel de precio. Definitivamente los óleos solubles son un parámetro de calidad indesmentible y que tiene que ver además mucho con la vida de post cosecha de la fruta. Cuando la fruta tiene niveles altos de azúcar, es una fruta capaz de tolerar mucho mejor un viaje largo y un almacenamiento eventual en el caso que se produzcan sobrestock de fruta afuera. La firmeza sabemos que es un parámetro realmente relevante. El mínimo hoy día podemos pensar que son 75 unidades de Durofel. Lo ideal es sobre 80 para que la fruta realmente conserve su crocancia. Y para que el negocio realmente sea sostenible a largo plazo, necesitamos que la mayor parte de nuestra fruta, sobre el 80%, se embale en categoría hacia 1, es decir, que reúna los mejores parámetros. Ese es nuestro objetivo, hacia allá tenemos que apuntar todo nuestro trabajo. Algunas consideraciones también sobre el negocio así global, digamos. Hoy día necesitamos cada vez tener mejores estimaciones de producción, ¿cierto? Para planificar las cosechas, todo el tema de las plantas de embalaje, los fletes, la venta, y cada vez se nos hace más difícil hacer buenas predicciones. Todos los años tenemos errores grandes en cuanto a nuestras estimaciones, ¿cierto? Ya sea para arriba o para abajo. Y sabemos que toda la operación en el huerto, partiendo por la cosecha particular, Tuvimos un pequeño inconveniente con don Oscar. como digo, algo pasó con la señal, no sé.
Bueno, Claro. lo que estamos diciendo es que toda la infraestructura, ya sea en el huerto, pero principalmente en las plantas embaladoras, están diseñadas no para el pic máximo de cosecha. Entonces, cuando tengamos sobreproducciones, muchos de estos excedentes no van a poder entrar al packing, digamos, simplemente. Y por eso es que tenemos que ser tan estrictos en regular los volúmenes de producción. Y además, cuando tenemos años de bajas producciones, vamos a tener ineficiencia operativa, porque vamos a tener mucha infraestructura inútil. Y eso nos va a aumentar los costos. Y además, en años de alta producción, naturalmente que vamos a tener problemas de calibre, menores precios, y por lo tanto, todo ese excedente de fruta que no cumple con el requerimiento, primero no debe llegar al packing. O sea, esa fruta no debiera cosecharse, pero mejor aún, esa fruta no debe estar en el árbol. O sea, esa fruta tiene que sacarse antes de que entre todo el proceso productivo. Y ahí viene el concepto entonces de la regulación de carga muy temprana en el huerto. En el huerto, ahí es donde tenemos que hacer el trabajo principal, para evitar tener que cosechar fruta chica, enviar a packing, procesarla y que después nos cobren por una fruta que no tiene valor. Esta es una tabla que yo saqué de una empresa exportadora X, digamos, no la vamos a mencionar, digamos, de precios de cerezas por calibre la temporada 18 y 19, esto fue la antepasada, cuando se produjeron alrededor de 36 millones de cajas. Recordemos que la última temporada está un poquito contaminada los precios por el tema del COVID, digamos, en China el mercado ahí se distorsionó. Pero estos son precios, podríamos decir, de tendencia, ¿no? Lo que va a pasar de aquí en los próximos años es que no se produce algún otro evento que pueda afectar severamente al mercado, ¿cierto? Y vemos que, por ejemplo, una variedad lápiz hay una diferencia muy grande, digamos, de más de $3 entre el calibre más pequeño al calibre más grande. Y esta diferencia también es mucho mayor en el caso de una Regina, ¿cierto? Partimos con una liquidación de $2,4 para la fruta 22-24 y llegamos hasta 6,8 en este caso particular de esta exportadora, a $6,8 la fruta Regina de sobre 30 milímetros. Entonces, naturalmente que nosotros tenemos que aspirar a estos calibres grandes, ¿no es cierto? 28 para arriba, sobre $5 en el caso del lápiz y ojalá sobre $6 en el caso de Regina. Ese es nuestro objetivo productivo. Entonces, el desafío es, ojalá producir, si nosotros colocamos acá el porcentaje de embalaje en fruta 28 milímetros, y versus el costo por kilo, si nosotros le atribuimos todos los costos a nuestra fruta objetivo. Esto lo hemos hecho en otra oportunidad, yo he mostrado este gráfico, lo hemos hecho también en manzana, espera, porque es bastante fácil hacer esta comparación. Digamos. Y uno ve que en la medida que sube el porcentaje de fruta embalada en categoría 28 milímetros, el costo naturalmente, porque es un tema matemático, digamos, el costo empieza a bajar, digamos. Porque es una relación matemática nomás. Y vemos que, por ejemplo, un productor que embala un 80% de su fruta, el costo por kilo es $1,87, ¿no es cierto? Porque dividimos el 80% del total, digamos, el 80%, y le metemos todos los costos. ¿Cuánto nos sale? Un productor 2, su costo sube a $2,14 cuando embala un 70%. Y cuando embala un 60%, su costo sube a 2,5. ¿Se fijan? Entonces ahí vemos una diferencia grande. Y esto es lo que yo hablo de competitividad. El productor 1 es mucho más competitivo que el productor 3 en el caso que bajen los precios, por ejemplo. Porque lo que estamos buscando es fruta 28 milímetros y ojalá un 80% en esa categoría. Recordemos que tenemos varias opciones para regular carga, digamos, y esto está puesto en términos cronológicos: una poda invernal, raleo de dardos, raleo de yemas florales, raleo manual o mecánico de flores y raleo manual de frutos. Y yo le puse en colores verdes los que realmente son efectivos en mejorar la relación hoja-fruto, la que es mucho menos efectivo, raleo manual o mecánico de flores, y la que realmente es bastante menos efectivo finalmente en el resultado, es el raleo manual de frutos. Ya es una etapa tardía. Recordemos también que hay una relación entre el área foliar por fruto versus tamaño de fruto. Estos son estudios que se hicieron hace hartos años ya, un grupo ahí encabezado por Terence Robinson, donde participó nuestro colega Gabino Reginato. En un montón de variedades yo seleccioné, digamos, donde el resultado
como que resume todo lo que se investigó, digamos, y ahí se determinó más o menos, en este caso es una variedad Sweet-Catherine Gisela, pero el parámetro es prácticamente el mismo para todas las variedades, lo que cambia es el peso del fruto, más o menos fruto, pero la forma de la curva es más o menos la misma en todas las variedades y se estabiliza más o menos en los 200 centímetros cuadrados de hoja por fruto, para llegar al calibre objetivo de la variedad. En este caso el objetivo de ellos era la fruta más o menos de 10 gramos, para nosotros puede ser poco eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de 12 gramos, pero más o menos la forma va a ser igual, alrededor de 200 centímetros cuadrados de hoja por fruto. Si esto lo llevamos a rama o tronco, también podemos establecer una relación. Cuando nosotros medimos productividad por área de tronco, más o menos son 10 frutos por centímetro cuadrado de área de sección de tronco. Con eso se logran más o menos los mayores eficiencia productiva y tamaño de fruto. Este es el tamaño del fruto, que son más o menos 10 gramos, y esta es la eficiencia productiva, que son, ¿no es cierto?, gramos por centímetro cuadrado, 10. Y en el caso de, si nosotros vamos a medir la rama, estamos hablando más o menos de 30 frutos por centímetro cuadrado de área de rama. Eso es como lo necesario para llegar a una productividad de 300 gramos por centímetro cuadrado y que se traduce en frutos de 10-12 gramos de peso. No, volvamos atrás. Bueno, recordemos que la relación hoja-fruto tiene mucha relación con el vigor del portainjerto y el sistema de conducción. Entonces yo hice una simplificación bastante gruesa, podríamos decir, de los sistemas de conducción y los portainjertos. Estamos hablando de que los portainjertos vigorosos son los que se adaptan más a sistemas de formación de ejes centrales o multiejes, digamos, donde tenemos el KGB, incluido el UFO, el Vitrelis, ¿cierto?, donde diluimos el vigor, digamos. En cambio, en el otro extremo, trabajando con portainjertos más debilitantes, estamos obligados prácticamente a trabajar con sistemas de monoejes, ¿no es cierto?, donde el vigor lo tratamos de concentrar en las ramas principales y no diluirlo en varios ejes. Y obviamente que eso influye en el tipo de poda, ¿no es cierto? Nosotros acá, en el caso de los huertos vigorosos, nos enfocamos bastante en las podas post cosecha, de eliminar ramas gruesas y meter más luz. Hacemos muy poca regulación de carga en este tipo de huertos por su volumen, digamos, porque tienen renovación más permanente en forma natural de ramas. El efecto principal ahí viene por la sombra. Eso es lo que tenemos que cuidarnos en estas combinaciones vigorosas, evitar la sombra. En cambio, en estos otros sistemas tenemos luz en exceso, al revés, digamos. Pero sí tenemos que preocuparnos de forzar al árbol a renovar su madera, porque son maderas que cargan mucha fruta y se debilitan. Entonces las podas acá son más intensas en invierno. Poda de regulación de carga es mucho más intensa en estos casos, con mucho más recorte y despunte, ¿no?, y renovación de ramas. Entonces aquí vemos ejemplos de lo que uno podría llamar el árbol bien podado, un árbol con sus ramas muy bien estructuradas y con sus cargadores laterales, pero todo cerca de una estructura más lineal, podríamos decir, que es la rama lateral. Pero todo eso parte desde antes, digamos, de un árbol bien formado, ¿cierto?, con sus ramas también con un vigor uniforme a lo largo de toda la rama, y no ramas que nosotros vamos a tener que ir despuntando cada vez y debilitando, sino que la rama desde el primer y segundo año se forme de una sola vez, digamos, y después se empieza a producir fruta en forma lateral. Aquí vemos, ¿cierto?, un árbol de segundo o tercer año probablemente, donde se ha hecho un muy buen trabajo de ramificación, y la idea es que las ramas en un año terminen su crecimiento, para no tener que volver a hacer estimulación de crecimiento en una segunda etapa. Ojalá estos huertos que están plantados a 2 metros aproximadamente, cada rama creciera 1 metro, 1,20 m, con eso ya llenamos el espacio en una sola temporada. Y el año siguiente ya comienza a formar madera frutal. Entonces todo esto ya es parte de la regulación de carga, porque además cuando nosotros estimulamos fuertemente el crecimiento de estas ramas el primero o segundo año, vamos a ir produciendo internudos más largos. Los internudos acá, ¿no es cierto?, son más largos y por lo tanto los dardos posteriormente nos van a quedar más separados también.
Y eso ya es un paso muy importante en evitar la sobrecarga por largo de rama, cuando tenemos internudos más largos. Y eso lo hacemos con programas de nutrición mineral bastante intensivos, ¿cierto? Para evitar llegar a veces a tener ramas con una carga excesiva de flores y que nos obliga entonces a hacer labores adicionales de regulación de carga. Recordemos los portainjertos en general que nosotros tenemos acá en Chile. Hoy día tenemos un poquito más de amplitud de oferta, podríamos decir, y coloco los extremos, los portainjertos más vigorosos que hemos conocido nosotros acá, que son los Mazar en general, los llamados también Merisier, que son Prunus sapium, y este más chico que solamente lo tengo aquí como referencia, que es un Gisela 3. ¿No es cierto? Nosotros estamos trabajando prácticamente todo en este rango, ¿no es cierto? Entre un Col, Cap 6P, máxima de 60, y los Gisela 6, 12, 14 y los Cerezo, o sea, los Prunus Cerasus o guindoácidos clonales. Muy poco, ¿no es cierto?, trabajo con Gisela 5 o el PQ1, que son de menos vigor. Probablemente para la zona sur, de suelos tipo trumados, donde más se pueden adaptar. Pero nosotros estamos en este rango. Bueno, estas son consideraciones bien importantes también a la hora de considerar la regulación de carga. Recordemos que el género Prunus, ¿cierto?, donde están obviamente los cerezos, todos los carosos en general, el género Prunus, dentro de estas especies la capacidad de fructificación de la madera decae notoriamente con la edad. Hay diferencias entre especies y variedades, pero el cerezo es especialmente sensible a esta condición. La falta de luz y la edad de la madera afectan severamente su fertilidad. Y por eso es que es tan necesario entonces hacer labores de entrada de luz, las podas de verano que hacemos por cosecha, y posteriormente después la complementamos en invierno también, eliminando algunas ramas, porque es la manera que tenemos de que se mantenga la fertilidad de la madera a lo largo de toda la rama. Entonces, los sistemas de conducción, dentro de muchos otros objetivos, digamos, en el caso de los prunos, es mantener la capacidad fructífera de la madera hasta mayor edad. Ojalá que una rama nos dure 10, 12 años, digamos. Hoy día los sistemas que son más intensivos, de mayores densidades, la rama dura menos años, digamos. Pero tenemos que asegurar que esa rama mantenga su iluminación. Y si no, tenemos que estar haciendo renovación mucho más permanente y eso es más delicado, digamos, que implica más poda, más labores intensivas en el huerto, y más probabilidad de infecciones con enfermedades de la madera. El cerezo es muy sensible a varias enfermedades de la madera, se han descubierto un par de enfermedades nuevas, y todo lo que sea podas invernales son más riesgosas en ese sentido. Otra cosa importante es el efecto del portainjerto justamente en mantener la fertilidad de la madera. Resulta que hoy día estamos plantando mayores densidades, pero no necesariamente con los portainjertos más enanizantes. Entonces, para que la plantación tenga viabilidad futura en cuanto a fertilidad de la madera, el portainjerto debe controlar el vigor los primeros 2 o 3 años, porque de lo contrario va a ser la densidad la que va a controlar el vigor, y eso es digamos, siempre en contra de la productividad. Me refiero, por ejemplo, a que un colt no lo podemos plantar a 1,5 metros, y probablemente 1,80 metros tampoco, pero 2 metros, 2,20 metros puede ser la distancia. Pero sí, un Máxima 14, un Gisela 6, lo podemos plantar a 1,50 metros porque empieza a producir fruta muy rápido y el árbol se controla rápidamente su crecimiento por la vía del portainjerto, pero no por la vía de la densidad. Bueno, hay diferencias naturalmente entre variedades y portainjertos. Por ejemplo, una lápiz con una sweetheart versus una Regina Accordia, ¿no? Siempre hay una que es más productiva que la otra y por lo tanto la relación con el portainjerto es bastante distinta. Digamos, una lápiz es mucho menos adaptable, por ejemplo, a un portainjerto tipo Gisela 6 o Máxima 14. En cambio, sweetheart es posible, digamos, porque es una variedad de más vigor y de potencialmente mejores calibres, aunque sea con portainjertos más chicos. Y entre estas dos variedades, naturalmente que Regina también, en un portainjerto tipo Máxima o Gisela 6, es mucho más precoz que una Accordia. Por eso la Accordia después sigue creciendo y es un árbol enorme.
Entonces las diferencias obviamente están también entre los portainjertos y en combinación con las variables, como ya dijimos. Bueno, y aquí es donde empieza a haber ya una relación bien clara con respecto a la relación hoja-fruto que es capaz de desarrollar un portainjerto vigoroso o una combinación vigorosa, como puede ser un Colt o un Maxma 60, versus una combinación débil, como es un Maxma 14 Gisela 6. Dijimos que necesitamos aproximadamente 200 centímetros cuadrados por fruto para llegar a un calibre entre 10 y 12 gramos. Pero ocurre que en una combinación vigorosa, esto se alcanza más o menos a los 15 días después de plena flor. Se alcanza esa relación. En cambio, en una combinación débil, esa relación nosotros la logramos aproximadamente a los 30 días después de plena flor. O sea, hay una diferencia de 2 semanas prácticamente en llegar a la relación hoja-fruto que necesitamos para el calibre que estamos buscando. Entonces yo pongo una foto de referencia, ¿no es cierto? Vemos que en el caso de un Colton Maxma tenemos hojas mucho más grandes en ese momento que lo que al llegar a los 15 días o el otro a los 30 días, le cuesta mucho más llegar a esa relación hoja-fruto de 200 centímetros cuadrados. Y eso ya no está condicionando el calibre, definitivamente. Porque la relación hoja-fruto tiene que establecerse muy temprano para llegar al calibre. No sacamos nada con que lleguemos un poco días antes de cosecha a la relación hoja-fruto mínima. Tenemos que llegar más o menos en el momento del endurecimiento del carozo. Ese es el punto de quiebre, podríamos decir. Si no llegamos en el endurecimiento del carozo a esos 200 centímetros cuadrados, el calibre ya está limitado. Entonces, para mantener la fertilidad de la madera, ¿cierto? La capacidad de los dardos de ser vigorosos y dar esa relación temprana, nosotros tenemos que hacer podas de verano para mantener la luminosidad. Pero la intensidad de esa poda varía notoriamente con los portainjertos, ¿cierto? Siempre cuando tengamos portainjertos tipo Colt o Cap 6 o Maxma 60 va a ser la mayor intensidad. Y claramente los Gisela 5 o Pico y 1 probablemente no vamos a necesitar incluso podas de verano, porque esos árboles ya naturalmente están muy bien iluminados. Y por otro lado, la poda invernal es todo lo contrario, digamos. Los portainjertos Colt, Cap 6P, Maxma 60 son de mínima intensidad de poda invernal, de regulación de carga, porque la madera ya está bien distribuida la carga. En cambio, en el otro extremo, en los Gisela 6, 12, 14, Maxma, digamos, los clonales de ácido y Gisela 5 y Pico y 1, la regulación de carga es mucho más intensa, o sea, la intensidad de la poda invernal. Y por otro lado está la intensidad de la nutrición mineral. También hay una relación muy estrecha entre la necesidad de vigor vía nutrición mineral. Básicamente estamos hablando de nitrógeno y magnesio y secundariamente potasio, digamos que el potasio tiene más que ver con la carga, digamos, y los portainjertos. Entonces, naturalmente que el vigor de Colt y estos otros necesitan mucho menos nitrógeno, probablemente un tercio o menos, comparado con un Gisela 5 o incluso un Gisela 6. Entonces ahí es donde están los planes de manejo de nutrición, suelo y foliar, que tienen que adaptarse no solamente a la carga, sino que qué tipo de portainjerto, por la necesidad que tiene de mejorar su vigor para alcanzar la relación hoja-fruto temprano. A ver, yo creo que estamos más o menos en la mitad de la presentación, quizá un poquito más. Podemos hacer un alto aquí para resolver consultas o lo que ustedes necesiten. Perfecto, don Oscar, muchas gracias. No sé si alguien quiere pedir la palabra para hacer alguna duda, alguna consulta. El chat no hay movimiento aún. ¿Ya? Si alguien quiere pedir la palabra, no sé, la señorita Carolina Moncada, don Daniel Rojas, don Marcio, don Mauricio Flores, si tienen duda, consulta, que la hagan. Lógicamente, sí, mantener el orden y presentarse antes de hablar, ya que como no tenemos, entre comillas, no podemos vernos las caras como si estuviéramos en un aula, para hacerlo, entre comillas, un poco más ameno. Si alguien tiene duda, consultas ahora, con lo que va a la de presentación, que hable, que para poder resolverla, y
Y para después continuar con la presentación. Sí. No hay mucho movimiento, parece. A ver, yo creo que parece que no hay dudas. Continuemos, don Oscar. Sí, ya, Claro, perfecto. y después y al final para que vayan a... Les insisto, Ya, nuevamente, el chat está habilitado para que hagan dudas, consultas, las cuales se van a tocar al final de la presentación. Ya, y si quieren usarlo a viva voz, por favor de presentarse antes de hablar. Ya esto va a ser al final de la presentación cuando culmine don Oscar y se haga la tanda de preguntas. Gracias, don Oscar. Continuemos. ya, perfecto. Bien, retomemos entonces la idea, ¿no es cierto?, de que la intensidad de la nutrición mineral, tanto al suelo como foliar, tiene relación con el porte injerto. O sea, para un mismo tonelaje, por ejemplo, o sea, hablemos de una Lapins en Cold o una Lapins en un Maxima 14, para el mismo tonelaje, el Maxima 14 requiere 30, 40 o 50% más de nitrógeno, por la necesidad, le insisto, de desarrollar el área foliar muy temprano para lograr esos 200 centímetros cuadrados que lo tenemos como parámetro general necesario para el calibre de 10-12 gramos de frutos. Y en ese sentido, digamos, la industria, digamos, de los proveedores ha hecho un esfuerzo enorme y tenemos una disponibilidad gigante de insumos, digamos, de fertilizantes, bioestimulantes, que nos ayudan a ese objetivo. Por ejemplo, aquí vemos una combinación que es debilitante, ¿no es cierto? Una santina en Gisela 5, un sistema de formación de super spindle. Estos árboles están plantados a 3,5 por 1 metro, muy denso, digamos. Y el efecto del porte injerto se nota inmediatamente porque este huerto es muy precoz, comenzó a producir inmediatamente al segundo año, y ha mantenido sus producciones, pero con una poda intensa de regulación de carga. Ustedes ven ahí, esa es la rama y el resto son puros cargadores laterales, ramillas de 1 año que producen un par de años y después la rama se va hacia atrás de nuevo, es una renovación permanente. Y para recuperar esta área foliar anual necesitamos aplicar dosis de nitrógeno bastante altas. Estamos hablando de sobre 100 unidades, 150 unidades de nitrógeno todos los años, ¿cierto? Porque por un lado lo podamos fuertemente, le eliminamos una parte importante de sus reservas, pero necesitamos recuperarla. Y eso lo hacemos por la vía nutricional, suelo, foliar. Y ustedes ven ahí que al menos el follaje se ve bastante vigoroso, se ve una hoja grande, una hoja brillante, significa que es un árbol que está muy activo. Y no es ese árbol estresado que a veces vemos en estas combinaciones sobre porte injertos más debilitantes. Este cuadro importante no es necesario, digamos, que lo analicemos uno por uno, pero esto también puede quedar disponible si ustedes después lo necesitan, digamos. Este es un resumen de todo lo que se ha hecho en los últimos años y ahí aparecen los nombres de todos los colegas, investigadores, asesores que han contribuido en forma parcial o no, digamos, y me ha tocado recopilar esta información de cuáles son los distintos parámetros que hoy día estamos utilizando justamente para fijar los criterios de regulación de carga. Entonces acá yo coloqué en orden, ¿cierto?, de menor a mayor fertilidad natural de las variedades, ¿cierto? La cordia está en la categoría de una de las fértiles. Después tenemos Regina, Bing, Santina, Sweetheart, Esquina, Lapin. ¿Y cuáles son los porcentajes de cuaje que nosotros vemos regularmente de un año a otro? Esto, como digo, resume más o menos los últimos 10 años de datos que uno recopila de ensayos, en fin, un trabajo bien de hormiga, podríamos decir, buscando información, digamos, que no siempre está disponible. ¿No es cierto? La cordia cuaja entre un 5 y un 10% de las flores que tiene, y en el otro extremo una lápiz cuaja entre un 20 y un 40% de sus flores. Por ejemplo, este año, que en la zona central se ha caracterizado por un pequeño déficit de acumulación de horas frío, depende de la zona, digamos, y la unidad en que se usa, entre un 10 y hasta un 30% menos de frío comparado con el año pasado. Y eso, en mi opinión, va a tener impacto, digamos, en el potencial de cuaja. Entonces, en todos
todos los huertos donde hemos hecho labores de regulación de carga nos hemos enfocado más bien en que vamos a tener un porcentaje de cuaja más bien en el rango mínimo, digamos. Por ejemplo, en una lápiz, lo más probable es que cuajemos entre un 20 y un 30%, una regina alrededor de un 10% de flores, digamos. O sea, si en un dardo tenemos 20 flores, van a cuajar 2, ¿se fijan? Eso es el criterio, digamos, esa es la relación numérica. Si eso lo llevamos a carga frutal, que son los frutos cuajados por centro frutal, vemos que la cordia se mueve normalmente en ese rango, entre 0,5 y hasta 2 frutos cuajados por centro frutal. A diferencia de una lápiz, que llega a niveles de 4 y hasta 8. Bastante amplio el rango y muy superior, digamos, a la cordia. Y estamos hablando, por ejemplo, de una regina, que es una variedad que cuaja entre 1 y 3. Este año estamos hablando aproximadamente de 2. ¿No es cierto? Ese es el potencial de cuaje que estamos considerando. Esto sin duda que puede afectarse por otros parámetros, o sea, por otros impactos del clima. Una helada, por ejemplo, nos puede hacer cuajar bastante menos. Pero esto es lo que hoy día tenemos como dato más concreto en relación a la respuesta de la variedad a lo que pasó en el invierno, sobre todo con las condiciones de frío. Y eso a su vez viene impactado por la acumulación de reservas de otoño. Si tenemos un mal otoño, muy caluroso, con déficit hídrico, naturalmente que la planta va a entrar a receso con menos reservas, y si además le agregamos menos frío invernal, se van a afectar inmediatamente estos parámetros y se van a ir al rango menor. Hay otro parámetro que también uno lo puede analizar y lo puede sacar de sus datos de huerto, es la productividad medida en gramos de fruta por centro frutal. Independiente del número de frutos, cuántos gramos es capaz de producir un centro frutal. Y también hay una diferencia grande entre una cordia que está en un rango de entre 5 y 20 gramos, ¿no es cierto? Porque depende del número de frutos. Y finalmente una lápiz puede llegar a entre 40 a 70 gramos de fruta por centro frutal. Y eso es distribuido en los frutos que cuajen, digamos. Por ejemplo, 6 frutos por 12 gramos, digamos 70 y tantos gramos, digamos que está más o menos en el rango de productividad que puede alcanzar esa variedad. Y esto es un poquito más, el rango no es tan amplio, digamos, que es la productividad llevada a gramos por centímetro cuadrado de área de sección transversal de rama. Eso es más o menos parejo, no hay tanto rango tan amplio como vemos en los otros parámetros, ¿no es cierto? Porque va en una cordia entre 100 a 200 y en una lápiz entre 100 a 300. O sea, el rango mínimo es más o menos el mismo para todos, ¿no es cierto? De gramos por rama. Este es un parámetro menos útil, podríamos decir, ¿eh? Se usa más para investigación, para ensayo, digamos. A nivel de huerto nosotros usamos mucho más estos dos parámetros, ¿cierto? El porcentaje de cuaja y la carga frutal, frutos por centro frutal, para hacer nuestras estimaciones en el momento de decidir la regulación de carga y después cuando se va a hacer también los conteos de frutos para la estimación de cosecha. Otra variable o parámetro, digamos, que usamos también es el potencial de floración. ¿Cuántas yemas por dardo, cuántos primordios por yema y cuántos primordios por dardo se desarrollan? También en un rango amplio de variación. En la mayoría de los casos observados, ¿no es cierto?, a nivel de ensayos, cuando se han hecho estos conteos, vemos que la mayoría de las variedades están en un rango entre 5 a 10 yemas por dardo. Eso es más bien un parámetro genético, ¿eh? No hay tanta variación entre variedades, pero sí hay variaciones entre temporadas o entre portinjertos. Los portinjertos más fértiles, hablemos de los guises, la máxima, van a tender a estar más en el rango de las 8 o 10 yemas por dardo. Eso es un efecto de la fertilidad que caracteriza la variedad y es afectado por el portinjerto. Después, primordios por yema. Este es un poquito más estable, podríamos decir entre 2 y 4, la mayoría de los años tenemos 3, 2 como y tanto, los años de mayor fertilidad tenemos 4, primordios por yema, y si nosotros multiplicamos esto por esto, naturalmente que nos da el número de primordios por dardo, el total, y estamos llegando entre 10 a 40,
y de ahí después viene el porcentaje de cuánto cuaja esos primordios, o esas flores finalmente. Entonces, una de las mejores oportunidades, creo yo, para regular carga, y es una opinión, digamos, es la poda invernal, tal como lo vimos en una de las figuras más atrás, sobre todo las combinaciones más débiles, es la oportunidad que tenemos. Entonces, yo creo que la lejos es la mejor herramienta, digamos, para permitir llegar a floración ya con una carga regular. Entonces, en algunos casos hacemos despuntes, en algunas combinaciones muy débiles, y anteriormente incluso hemos hecho raleos de centros frutales aquí en el anillo, ¿cierto? Cuando tenemos una concentración de dardos en esa zona, muchas veces nosotros eliminamos esos dardos cuando necesitamos que la rama siga proyectándose, o definitivamente hacemos un corte fuerte detrás del anillo, y con eso eliminamos una parte del exceso de ramas, porque recordemos que esta ramilla va a formar nuevamente dardos, y si el árbol ya tiene una carga de dardos hacia atrás, que van a estar en producción, le va a costar más trabajo metabólico formar nuevos dardos para el año siguiente. Entonces, estas ramillas cumplen un doble rol. Por un lado, que nos pueden aportar hojas, en la medida que nosotros le damos vigor a esta ramilla, con despunte o con nutrición, pero también pueden significar una carga excesiva metabólica para el árbol, porque tiene que formar nuevos dardos. Y por eso que en muchos casos nosotros hacemos una poda más fuerte y botamos toda esa sección de madera para evitar, porque ya los dardos ya los tenemos, la cantidad de dardos por árbol. No necesitamos más dardos. Aquí, por ejemplo, vemos un árbol que ya está terminado, ¿no es cierto? Ya llegó a su etapa de producción máxima y no necesitamos generar más dardos dentro de la rama, sino que mantener esa madera con sus dardos, y por eso que terminamos la madera y no dejamos secciones de un año. Y si queremos renovar la rama, nos vamos atrás. Pero el árbol ya tiene su forma, semipiramidal o la que ustedes quieran, y hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, insistimos mucho en este corte. Particularmente las combinaciones débiles, estamos hablando de los máxima 14, Gisela 6, incluso en algunos Gisela 12, árboles que han cargado mucha fruta y que empiezan a debilitarse, hacemos cortes bastante más potentes, digamos, para regular la carga. Entonces, aquí vale la pena también recordar lo que hablábamos hace un rato, que cuando estamos formando el huerto, los primeros 2 o 3 años, necesitamos que las ramas crezcan en extensión lo máximo posible para que después los internudos queden separados y por lo tanto los dardos nos queden separados. ¿Cierto? Ramas que tengan crecimientos por lo menos de 1 metro, 1,20 m el primer y segundo año, y de esa manera los dardos finalmente a futuro nos van a quedar más separados. Eso para mí es una etapa fundamental. Si el huerto crece poco los primeros años, ya nos estamos condenando a tener sobrecargas los años siguientes. Y nos están obligando a hacer raleos de dardos, raleos de yemas, ¿cierto? Agregarle más jornadas a nuestro cultivo. Aquí tenemos un árbol formado en eje, con ramas bastante bien equilibradas y bien manejadas, digamos, ¿no es cierto? Con sus recortes fuertes en estos casos, para mantener una cantidad de dardos por árbol. De 300, 400, los que se hayan preestablecido, digamos. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, tenemos renovaciones que las vamos a usar para renovar este centro frutal, digamos. Probablemente el año siguiente vamos a cortar acá y nos vamos a quedar con esa ramilla. Este probablemente sea un huerto de un vigor alto, digamos, un colt, probablemente. Entonces, donde la regulación de carga no es tan intensa, pero sí tenemos necesidad de estar renovando la madera, en este caso, dentro de la rama. Y no tanto renovación de ramas, digamos. En el caso de los huertos sobre portainjertos más debilitantes como Maxmas o Giselas, ahí es donde hacemos mucha más renovación de ramas completas, digamos. En este caso se dejan pitones muy largos de 25, 30 centímetros, y ustedes ven después la respuesta en vigor es bastante buena, digamos, salen 2 o 3 ramas de muy buen vigor, digamos. Esto es renovación. Entonces, con esto impedimos que la madera se envejezca tan rápidamente por el hecho de entrar en producción tan rápido, como ocurre con estos portainjertos debilitantes. Ahí vemos otra respuesta muy buena, digamos, una rama que en invierno, todos estos son cortes de invierno, 30 centímetros de largo, y salen 2 o 3, incluso en este caso salieron 4 renovaciones, muy buenas. Entonces así el árbol no se nos envejece.
Esto acompañado de programas nutricionales más o menos intensivos. Y aquí vemos el caso contrario, digamos, de huertos que han tenido problemas de vigor, sobrecarga, y por lo tanto nos obliga a hacer raleos fuertes de centros frutales. En este estado, digamos, de yema hinchada, punta verde, es donde nosotros podemos hacer el raleo de yemas de manera bastante efectiva. Ahí se ve, por ejemplo, un dardo donde se le sacaron varias yemas frutales y quedó la yema vegetativa central y las dos laterales, o tres en algunos casos, yemas florales, digamos. Entonces, normalmente esto le llaman el raleo chino. Pero también nosotros con tijera podemos eliminar dardos completos. Esa ahí se fijan, ahí era un dardo muy ramificado que se simplificó, se dejó una sola estructura. Todo esto es trabajo de invierno. Aquí vemos un trabajo manual también, un centro frutal con varios dardos, digamos, y lo que hacemos es eliminar dos, en este caso dos, y probablemente había otro por el otro lado, y dejamos solo uno, con su yema vegetativa central y las yemas laterales. Entonces, esta es como la última etapa o la última chance que tenemos de hacer buena regulación de carga. Después ya en floración ya hay consumo de reserva y por lo tanto ya el potencial de división celular disminuye. Yo diría que este estado es como la última opción de tener buena respuesta en calibre haciendo regulación de carga. Aquí tenemos excesivas concentraciones a veces de elementos frutales en los cambios de edad en el anillo. Entonces este anillo lo más probable es que el año anterior deberíamos haber hecho una labor de eliminar la yema que iba a dar origen a esa rama. ¿Cierto? Haber eliminado aquí en el anillo, haber eliminado yemas, de tal manera que no se produzca esta excesiva concentración de flores, que después nos obligan a hacer labores manuales. Aquí es donde yo menciono, ¿cierto?, que esta es la última ventana en este estado de popcorn, le llaman, ¿no es cierto?, en algunos casos los gringos, digamos, antes que se abran los primordios. Es la última etapa, la última ventana para hacer raleo de centros frutales con ganancia de calibre. ¿Cierto? Ya cuando hacemos un trabajo en este estado ya estamos perdiendo calibre o potencial calibre, porque aquí ya se han consumido reservas. Estas flores ya han consumido reservas de la yema y por lo tanto hay menor disponibilidad para las que quedan. En cambio acá todavía esas yemas están solamente en etapa de división celular y consumiendo las reservas de las mismas yemas y no de la madera. Acá ya hay movimiento de reservas desde la madera. Este gráfico yo siempre lo pongo también porque indica, ¿no es cierto?, el costo por kilo. Dijimos que el objetivo era producir fruta sobre 28 milímetros. Y como es la fruta objetivo, nosotros, para medir nuestra eficiencia, todos los costos de producción se los asignamos a esa fruta, para medir nuestra eficiencia, para compararnos con otros productores, qué sé yo. Entonces acá colocamos abajo el porcentaje de fruta sobre 28 milímetros y el costo. ¿Cierto? Cuando producimos un 40%, estamos en un costo sobre 3,5, y cuando embalamos un 80% de fruta sobre 28 milímetros, estamos hablando un poco menos de 2, o sea, la mitad prácticamente de costo. Y estos son los kilos de fruta sobre 28 milímetros, lineales. Y por eso que resulta esta curva también al dividirlo por el número de frutos que están dentro de esa categoría de 28 milímetros. Este gráfico es muy simple de hacer, digamos, es matemática, digamos, pero refleja muy bien lo que pasa con nuestra eficiencia productiva. Es una forma de medirlo. Bueno, hace un tiempo hicimos un ensayo, yo estos datos lo he mostrado en otra oportunidad porque fue un ensayo muy bien hecho en el sentido que se ocuparon volúmenes grandes de fruta y donde hicimos tratamientos comerciales grandes, digamos, y se pasó toda la fruta por proceso, por packing, digamos, por lo tanto se pudo medir bastante bien los kilos totales y la distribución después de calibre. Entonces, por ejemplo, el ensayo era la poda invernal, solamente que era el tratamiento del huerto, poda invernal, pero adicionalmente nosotros después hicimos raleo de yemas, después de la poda invernal, otros sectores lo hicimos con raleo de flores, pero también con poda invernal, o sea, esto es más poda invernal, y en otros sectores hicimos raleo de frutos, para ver el resultado final en calibre. ¿Y qué es lo que vimos? Que los kilos totales por hectárea, pero de fruta sobre 28 milímetros, el mejor resultado lo obtuvimos con poda invernal más raleo de yemas. Donde obtuvimos la fruta más grande, podríamos decir.
¿cierto? Los kilos por hectárea de fruta 28 milímetros. Pero si después lo llevamos a precio, el apoyo invernal produjo más kilos. Por lo tanto, al sumar los ingresos nos dio mejor ingreso, ¿no es cierto?, el apoyo invernal solamente. Con el raleo de yema ya bajamos, el raleo de flores con más todavía, y el raleo de fruto con mayor razón, porque la fruta nos quedó chica, digamos. No fue suficiente el raleo para llegar a los kilos necesarios. Pero el margen por kilo siempre nos dio mejor resultado la poda invernal más el raleo de yemas. Que yo creo que eso, en este caso, es una variedad lápiz sobre colt, pero encuentro que es muy productivo, digamos. Y eso implica entonces que se comprueba eso que hablábamos de que la última etapa, digamos, o la última ventana va a ser buena regulación de carga, es el raleo de yemas o de primordios antes de floración. De flor para adelante, digamos, los resultados siempre van a ser peores, digamos, en términos de ganancia de calibre. Esto es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Cuando el fruto está comenzando su endurecimiento caroso, más o menos 15, 20 días después de plena flor, necesitamos tener este tipo de hoja, una hoja verde, brillante, ¿no es cierto?, con un brote en crecimiento. Esto va camino a llegar muy rápido a la relación de 200 centímetros cuadrados por fruto, centímetros cuadrados de hoja. Y aquí estamos más o menos a los 30 días después de plena flor. Esto también es una lápiz sobre colt, con una excelente relación. Ya ahí tenemos más de 200 centímetros cuadrados probablemente de hoja. 200 centímetros cuadrados son más o menos 2 a 3 hojas grandes, y aquí tenemos más o menos unas 5 o 6 hojas, digamos. Entonces aquí claramente esto va a ser una fruta de muy buen calibre. Entonces ya tenemos la relación establecida. Esto ya está en endurecimiento de carozo pleno, digamos, y de ahí después viene la etapa 3 de crecimiento. Recordemos que para complementar el terminado de la fruta, hacemos estas aplicaciones de ácido gibberélico, y este es el estado óptimo, ¿no?, en el estado de color pajizo que siempre hemos mencionado, ¿no?, que es el cambio de color verde a amarillo, pero entre medio tenemos este color pajizo que llamamos, ¿no? Y usamos una dosis estándar de unas 20 partes por millón, idealmente en una sola aplicación, pero si la fruta viene muy dispersa en coloración, se pueden hacer 2 aplicaciones. Aquí ya estamos en pinta, aquí se pueden hacer aplicaciones de gibberélico, pero más que nada pensando en firmeza, porque ya no hay otros efectos, digamos. No hay casi ganancia de calibre prácticamente. Y algunas conclusiones sobre el sistema de producción moderno en el mundo, para ir terminando. Hoy día sabemos que, y lo hemos comprobado, ¿no es cierto?, largamente, que se puede regular el calibre del fruto en combinaciones variadas por injerto muy productivas con la poda. Definitivamente la poda. Sobre todo estamos pensando en combinaciones muy productivas como lápiz, que en algunos casos la hemos plantado sobre portainjertos Maxma o Gisela, y si no se hace una poda fuerte de regulación de carga, definitivamente los calibres no van a llegar. Los sistemas de eje central, por otro lado, son muy productivos los 3 a 5 primeros años. Esa es una conclusión bien importante, digamos. Han sido más productivos hasta ahora, digamos. Los sistemas de eje central han sido más rentables para variedades de bajo rendimiento, por ejemplo, Regina, Cordia, por menor intensidad de poda que los sistemas KGB o UFO. Esto a nivel global, ¿no? Estas son conclusiones sacadas, digamos, de experiencia en distintas partes del mundo, pero lo que hemos visto acá en Chile también, digamos. Y los sistemas intensivos como KGB han sido más rentables con variedades como Sweetheart, Esquina, Lapis. Yo diría que estas son las 3 variedades que mejor se adaptan a KGB, por su alto rendimiento de la mano de obra en cosecha. Son variedades muy productivas, y por lo tanto el rendimiento de cosecha es clave, digamos, para la rentabilidad, digamos. Porque son muchos kilos que hay que cosechar, y en ese sentido, entonces, por su alto rendimiento de la mano de obra, han sido más rentables. Consideraciones finales ya, para ir terminando. El clima seguirá siendo un factor determinante en la productividad y calidad de la fruta, especialmente enfrentado a un escenario de cambio climático. Dijimos, menos horas frío probablemente hacia el futuro, presencia de heladas primaverales y falta de agua en muchos casos. Clima muy caluroso y estresante en verano. Eso es lo que nos promete, digamos, el futuro del clima.
Y vamos a tener que hacer fuertes inversiones en sistemas de protección y control, por ejemplo, de lluvia, de granizo, de heladas, de estrés térmico, estrés hídrico, manejo del receso invernal. O sea, son muchos desafíos, digamos, para una industria tan grande en expansión. Yo creo que las inversiones también van a venir acompañando a este crecimiento en sistemas de protección. Y los costos fijos, naturalmente, que nos van a aumentar, digamos, porque necesitamos mantener y depreciar todas estas inversiones, digamos, y el uso de seguros también. Las inversiones adicionales son por superficie, ¿no es cierto? Porque el techo, la malla, lo que estemos utilizando siempre es por hectárea, por lo tanto, la inversión por hectárea va a ser muy significativa, desde los $25.000 para arriba, adicionales a la plantación, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que estos cultivos paguen esas inversiones. Y la única manera es meter más kilos en esa hectárea. Kilos acumulados temprano, al quinto o sexto año, tener 20 toneladas acumuladas aproximadamente. Con eso vamos a poder pagar esas inversiones adicionales de 25.000 más, incluso por hectárea, si vamos a usar techos con mucha más tecnología de control de clima, ¿no? Los macrotúneles, en fin, toda la tecnología que estamos metiendo. Entonces la justificación es justamente de estas inversiones es para sistemas intensivos, con mayores densidades, por injerto de vigor controlado, variedades productivas y de alta calidad, para poder pagar esas inversiones. Entonces el sistema se va a intensificar en capital. Eso significa más costo fijo también, pero tenemos que trabajar para que los resultados lleguen rápido. Y otros desafíos por resolver, explorar otros mercados, y la escasez de mano de obra en semanas peak de cosecha, ¿no es cierto? Y el objetivo para eso, para resolver parte de ese desafío, es producir fruta grande. Y con eso vamos a tener asegurada más gente en nuestra cosecha. Y otro punto importante que ya lo estamos viendo este año y se va a seguir acentuando es la escasez de colmenas. Si pensamos que en unos años más vamos a tener 60 o 70 mil hectáreas de cerezas que florecen todas más o menos en un periodo cercano, y a cada una le vamos a poner 10 colmenas, no existen esas en Chile, digamos. Entonces ahí hay que hacer un trabajo bien importante de desarrollo de esta industria. Afortunadamente algunas de las variedades son autofértiles, eso ayuda bastante a disminuir un poco la presión por tener abejas, pero aún así, cuando tenemos climas desfavorables en términos de acumulación de frío en invierno, las variedades autofértiles son menos fértiles, por lo tanto requieren más polinización cruzada. Y este paisaje probablemente lo vamos a ver bastante más extendido en algunos años más en nuestro país, el uso de estas mallas para controlar estrés ambiental, estrés de verano por altas temperaturas, y que nos ayudan también a disminuir el consumo de agua. En este caso, estas mallas disminuyen entre un 10 y un 30% la tasa transpiratoria del cultivo, así que es un ahorro significativo en agua. Bien, con eso estamos dando término a esta exposición. Veremos si hay consultas o comentarios al respecto. Muchas gracias, don Oscar, por su presentación. Excelente presentación, nada que decir. Y bueno, vamos a pasar ahora al tema de las preguntas, dudas, consultas. Y ahora sí vamos a hacer la del verdugo. Hable ahora o calle para siempre. Vamos a ver si acaso hay alguien que quiera pedir audio. Ya. Sergio, Mauricio Flores. Don Mauricio. Sí, yo quiero hacer una consulta a Oscar. Oscar, ¿cómo está ahí? Hola. Bien, Mauricio. Muy bien, saludos. Igual. Oye, Oscar, mira, te quería consultar lo siguiente. En función de la regulación de carga, ¿cómo fue tu definición en términos de intensidad de podas? Ya. Entendiendo que tuviste una temporada particularmente estresante para los árboles, digamos, en general. Sí. En términos de falta de agua, arañazos, exceso de olas de calor. Correcto. ¿Cómo fue tu definición? ¿Qué viste? Tengo varias preguntas ahí. ¿Qué viste en los análisis de YEMA con respecto a esa condición? ¿Y qué piensas en términos de la floración propiamente
fundamental en términos de parte de esas flores no vengan bien definidas, digamos, no vengan bien Exacto. Sí, completas, digamos, en sí, su diferenciación. ¿Ah? sí, sí. Eso. Sí, mira, en general yo diría que los huertos, si uno se va al extremo, digamos, de huertos que realmente sufrieron estrés hídrico y que perdieron parte del follaje por la sequía, por los ataques de arañitas, esos huertos están en una situación bien compleja porque las reservas de carbohidratos son mínimas, digamos, y uno lo podía observar ya no tanto en el número de primordios, sino que en el tamaño de los primordios florales, mucho más pequeños. Por lo tanto, ya el potencial de calibre viene limitado, definitivamente. Entonces, esos huertos no van a poder aspirar a producir fruta o tonelaje o calibre. El calibre de partida yo creo que ya está limitado. Por lo tanto, y el objetivo tampoco es estresarlos más con más kilos, digamos. Entonces, esos huertos van a tener, nosotros la regulación de carga que hicimos fue pensando que iban a tener aborto natural por la falta, digamos, de calidad de flores, digamos. Entonces no fuimos muy estrictos, digamos, en botarle demasiada madera, porque también nosotros empezamos a enanizar los árboles, digamos. Pero sí, en muchos casos lo que hicimos fue raleo de yemas, definitivamente, para compensar un poco esa falta de reservas y concentrar esas reservas en menos flores, para darles más potencial de cuaja. Ajá. Y con un apoyo nutricional bien potente en este periodo, digamos, en floración. De tal manera de compensar en algo la falta de reserva con mejor nutrición. Y lo otro que hemos visto hasta ahora resultados realmente bien sorprendentes, digamos, en el sentido de que se notan las diferencias, pero de lejos, digamos, cuando hemos aplicado estos complementos a la cianamida, estos aceleradores o rompedores de dormancia, hablemos de Erger, Fiore, ¿no es cierto?, Siberio, qué sé yo. Realmente los huertos donde hemos aplicado estos compuestos, digamos, el resultado en intensidad de floración y calidad de floración ha sido mucho mejor que los huertos donde no se aplicó. O sea que ahí realmente uno ve un efecto, la parte nutricional interna del árbol, digamos, que hay mayor disponibilidad de carbohidratos, pero previamente nosotros hicimos el trabajo de regulación de carga, básicamente no tanto con poda, sino que con raleo de centros frutales y yemas, para darle más posibilidades de cuaja a esa menor cantidad de flores. Y eso es lo que yo creo que va a pasar, digamos, de que estos huertos que vienen muy golpeados, vamos a tener menos kilos definitivamente y nos va a costar mucho más llegar a los calibres, a pesar de todo el manejo que hemos hecho de compensación. Las horas frío, como decías tú, no acompañaron tampoco, y por eso es que se ve tanta diferencia en los huertos que se trataron con respecto a los que no se trataron con estos aceleradores o rompedores de dormancia complementarios a la cianamida. Perfecto. Probablemente, Oscar, va a ser una temporada en que se va a aprender harto en términos de... Porque lo que uno no ve es lo complejo, digamos, como lo subclínico, digamos, hasta dónde me puede impactar un determinado estrés que yo no necesariamente estoy viéndolo, digamos, ¿te fijáis? O es temporal, no es permanente. Claro, exacto. Y eso se produjo probablemente mucho la temporada pasada, digamos, en los huertos. ¿Ah? En el verano pasado. Estoy de acuerdo, como digo, son... Sí, claro. Como digo, podríamos decir, hay un defecto como oculto, que realmente no sabemos exactamente los momentos en que ocurrieron y qué es lo que va a pasar hoy día, porque tenemos muchos factores que se van sumando. Como dices tú, viene el efecto del estrés de verano, falta de agua, temperatura, arañita, después falta el entrar en receso tampoco fue profunda, el receso tampoco se cumplió completamente, y después tuvimos heladas en algunos casos, varias heladas. Entonces, realmente no sabemos cuál es la ventana por donde nosotros meternos efectivamente a hacer las compensaciones. Pero sí, lo que yo tengo claro, como digo, es que si uno le rebaja la carga floral a un árbol, ese árbol está en mucha mejor condición para aguantar toda esa suma de factores que venían arrastrados hacia atrás, digamos. La descarga de flores. Yo creo que ahí es donde se produce el cambio de switch del árbol, digamos. Un árbol que parte con una carga muy alta de flores, ese no va a ser capaz, digamos, de cuajar y cuajar fruta
con calibre, digamos, porque no va a tener las reservas necesarias para expandir rápidamente el área foliar, que es lo que comentábamos, ¿no es cierto?, que entre 15 y 30 días ya tienen que estar los 200 centímetros cuadrados por fruto. Perfecto. A pesar del apoyo nutricional que uno le puede hacer, digamos. Si parte con muchas flores, ya el árbol viene deprimido, podríamos decir. Perfecto. Gracias, Óscar. Muchas gracias, Sí. don Mauricio, por su pregunta. Tengo una acá de don Marcio Silva que dice, ¿cuál es el sistema de conducción mejor evaluado para Santina? Ya sea con portainjerto Colt o Maxma 14, o algún portainjerto de menor vigor. Sí. Mira, yo los mejores resultados que he visto en Santina, en Colt, son con multiejes o vitrelis, en términos de productividad, de precocidad. Digamos, los al año 5 o 6. En Colt, Santina Colt. Y Santina Máxima es en eje central. Un eje central bajo de 2,5 metros, con, no sé, 20 ramas, pero después con mucha intensidad de poda, digamos, y regulación de carga. Porque se hace muy productivo el huerto y cuesta un poquito más el calibre por el hecho de ser máxima, digamos. Pero con el eje central uno es capaz de regular mejor el vigor con las podas de renovación de ramas completas. Así que esa es la relación que yo tengo, digamos. Pero la variedad Santina, recuerda que no es muy productiva o no es muy precoz, digamos. Entonces, cuando la plantamos sobre portainjerto Colt, tenemos que diluir un poco ese vigor y ahí es donde los multiejes, digamos, y los vitreles es donde han andado bastante mejor. Perfecto, muchas gracias, don Oscar. No Bien. sé si alguien más tiene dudas, consultas. Puede pedir la palabra para yo autorizar el audio y hacerlo a voz como lo hizo don Mauricio. La señorita Carolina, don Daniel. Acá tengo otra. Hola. En relación a la primera pregunta, la situación es 3 hectáreas de Lapins Colt cuarto año. Año pasado tuvimos una pérdida casi completa por heladas, por lo que este año se decidió esperar a que pasen las heladas. ¿Ya? Ahora nos encontramos con sobrecarga de flores. ¿A qué deberíamos apuntar? A ver, ¿esto en qué zona será? ¿En qué zona? Voy a autorizar el audio porque es una pregunta Ah, bastante... sí, sí, Porque es media complicada, es para escribirla, mejor que se converse. ya. Hola, Por favor de presentarse. soy Lucía Lozano. Señorita Lucía, ¿cómo está? Lucía, Muy bien, gracias. Qué bueno. cuéntanos entonces, ¿en qué zona es esto? Esto es en Los Niches, Ah, los niches, ya, sí. perfecto. Y es un huerto, son 3 hectáreas de lápiz sobre col. Colt. Este es el cuarto año de producción y el año pasado por helada se perdió casi todo. Sacó es huerto de mi papá, sacó unos 1000 kilos, 800 kilos por ahí. Ya. Y ahora con el asesor, como dijo mi papá, estaba medio asustado y decidió esperar a que pasaran las heladas. Tratamos de defendernos como podíamos, no tenemos control de helada y nos defendimos. Entonces ahora nos vemos con exceso de floración, estamos en 20% de flor. Ya. Y ya se nota mucha carga. Ya. Pero me imagino que es un huerto con vigor alto, digamos, ¿no es cierto? Sí, Por la combinación, pienso yo. sí. Sí, mira, en ese caso hay muchos riesgos de sobrecarga, ¿no es cierto? Por la misma combinación en Colt, digamos. Así que ese huerto es capaz de tolerar una floración abundante. Y lo más probable es que también se produzca un aborto natural, digamos, por competencia y con el vigor, digamos. Y Ya. si, como te digo, no creo que vayan a tener problemas, digamos. Yo creo que fue una buena decisión no hacer raleo por la combinación, como te digo, en Colt. Si fuera máxima, ahí estaríamos un poquito más preocupados, digamos. Pero si es Colt, eso yo creo que la relación hoja-fruto va a llegar igual muy rápido. Ya. Y Entonces, en cuanto al cuarto año, ¿cuánto más o menos es los kilos por hectárea que debería estar normal produciendo? eso ¿a qué distancia está? ¿4 por 2? A 4 por 2. 4 por 2, eso era, claro, independiente, claro, descartemos las heladas, pero eso debería estar en unos 6.000 kilos, una cosa así, digamos. Ya. Sí. Ya, eso. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Neta. Vamos
acá también la señorita Carolina le voy a utilizar el audio porque tiene varias preguntas en el chat para Ya. que la pueda hacer de mejor manera. Sí. Y le mandé la solicitud. Hola, buenos días. Buenos Hola. días. Tengo una duda. Nosotros Sí. tenemos un huerto de Regina en Máxima 14, ubicado en la Ya. localidad de San Ignacio, cerca de Chillán. Sí. ¿Ya? Este va a ser su segundo año de producción. El año pasado, Ya. al igual que la señorita, tuvimos un problema de helada, entonces tuvimos una producción bordeando los 2.000 kilos por hectárea. Ya. Y Mm. Sí. Sí, a ver, voy a tener que solicitar de nuevo el audio, tuve que silenciarla. Algo Sí. le pasó a ella, con su conexión. Sí. Estamos igual que en la radio, don Oscar. Claro. Está bien. A ver, no sé si la señorita Carolina me puede escuchar o ver, pero le estoy mandando la solicitud para que active el audio porque hubo interferencia. Sí. Creo que ahora sí. ¿Hola? Ahora sí, señorita Carolina. Sí, había tenido un pequeño Sí. problema. Em, ay, Entonces, Regina máxima 14, ¿no? sí, es Regina Máxima 14. Este sería su segundo año de producción Ya. y tenemos una cierta inquietud con el tema de la fertilización, como en qué momento Ya. aplicar calcio, si este va asociado Ya. con nitrato de calcio por estar en máxima 14. Ya. ¿Y qué producción esperan ahora? 8.000 kilos, 8.000 8 kilos, ya. toneladas. Claro. Sí. Sí. Claro, esta variedad se pega un salto grande justamente del tercero al cuarto año y necesita una nutrición bien potente porque de lo contrario se limita mucho el crecimiento de hoja, es lo que hablábamos, la relación hoja-fruto es la que hay que establecer muy temprano con el máxima. Y lo que más necesita es, claro, en esta etapa es nitrógeno, calcio y magnesio. Ahora, lo más importante es meter ahora el nitrógeno y calcio, y normalmente lo hacemos, claro, como nitrato de calcio. Y estamos hablando más o menos para 8 toneladas, estamos hablando de unas 10 unidades de nitrógeno por tonelada, digamos. Y si el huerto es débil hay que subir eso aún más, digamos. Pero como piso, yo diría que son 10 unidades de nitrógeno por tonelada, así que serían unas 80 unidades de nitrógeno que hay que aplicar en un periodo más o menos de 2 semanas, como nitrato de calcio. Y O eso sea, implica entonces... contemplando esas 80 unidades de nitrógeno Sí, a base de nitrato de calcio. sí. De nitrato de calcio, claro. Recordad que el nitrato tiene más o menos 15% de nitrógeno, así que es una dosis bastante alta. Es que la única manera de que el árbol llegue rápido a la relación hoja-fruto, porque como digo, la Regina es una variedad chica, genéticamente el fruto es chico, y la única manera es mediante vigor, sobre todo en máxima. Y en ese caso, al aplicar nitrato de calcio, ya el calcio va todo incorporado a lo que uno necesita, tenemos temática. Y después, apenas se terminen el nitrógeno y calcio, viene una dosificación de magnesio. Normalmente trabajamos con sulfatos de magnesio, de 200 kilos por hectárea más o menos. Eso puede ser en un periodo un poquito más largo, repartirlo hasta la cosecha incluso. Porque el nitrógeno necesita también magnesio. Pero lo que pasa es que no podemos aplicar nitrógeno, magnesio y calcio, porque compiten mucho el magnesio con el calcio, tienen que ir separados al suelo. Entiendo. Y después viene el potasio, digamos, desde el endurecimiento del carozo, ese sí que puede ir con el magnesio. Digamos. El potasio también es muy importante, digamos, ahí también estamos hablando de unas 10 hasta 15 unidades por tonelada de cada ojo. Y ese puede ser como sulfato, muriato, incluso hoy día tenemos tiosulfato de potasio que también es bastante efectivo. Digamos.
y toda la línea foliar. Estamos hablando de magnesio, o sea, calcio foliar, magnesio foliar, potasio foliar. No, esta combinación Regina Máxima o Regina Gisela 6 es lejos la que requiere más apoyo nutricional. ¿Y eso previo a endurecimiento de carozo, o sea, desde El nitrógeno, floración? claro, el ¿Sí? nitrógeno y calcio. El nitrógeno y o- calcio va entre floración e inicio de endurecimiento del carozo. Y después viene el magnesio y el potasio. Al suelo. Foliar uno puede partir antes con los magnesios también. ¿Teniendo ya hojas? ¿O desde Teniendo, antes? caída de chaqueta, fruto ya cuajado. Por el hecho de ser máxima, como te digo. Y ahí se alterna con calcio. Una semana aplicas calcio, la otra aplicas magnesio. Una semana calcio, la otra magnesio. Foliar. Y respecto a las aplicaciones tempranas de boro o zinc en floración, Esas van en floración. Esas van en todo el periodo de floración, mm, desde botón hasta caída de pétalo. manteniendo. Claro. Y en cuanto al nitrógeno, después de endurecimiento de carozo, disminuir o no aplicar nitrógeno. No, ya no tiene, salvo que el huerto sea muy débil, tú puedes aplicar el nitrógeno, el potasio, aplicarlo como nitrato de potasio, y ahí te va el nitrógeno. Ya, perfecto. Pero eso en el caso de huertos muy débiles, si no, digo, la idea es, el nitrógeno es muy temprano, ¿no? Desarrolla el área foliar y con eso se acaba. Lo que pasa es que la Regina también tiene problemas con el nitrógeno y cuando uno se excede, porque después esa fruta tiene problemas de post cosecha. Es una fruta que pierde acidez y tiene los problemas que sabemos de llegar al mercado, que es una fruta que pierde condición muy rápido, cuando se cosecha además un color un poquito más oscuro. Y toma un sabor incluso que a los chinos no les gusta. Mm. Lo otro que teníamos considerado era aplicar algunos productos para retener e inducir a mantener la fruta, porque el año pasado tuvimos caída de fruta, entonces habíamos considerado, lo voy a nombrar a lo mejor comercialmente, Stone Gross, Sí, Retain y Splendor. sí, ya. Claro, el Splendor es fundamentalmente para calibre, que es el TDZ, diazurón, que se aplica con frutitos recién cuajados, ¿cierto? Frutitos en caída de pétalo, caída de chaqueta, dentro de ese periodo, digamos. Y los otros, claro, está el Stone Gross, que ayuda a retener fruta efectivamente, y el otro es el Retain, que disminuye la competencia entre flores, un inhibidor de etileno. Claro, antiguamente estamos hablando hace 2 o 3 años, digamos, eran paquetes distintos de tecnología, como que se han unido, o sea, la gente que aplica Stone Gross igual aplica después Retain, a pesar de que es un programa muy caro, digamos, carísimo, digamos, pero hay buenas experiencias también, digamos, así que ahí hay que evaluarlo económicamente, digamos. La verdad es que uno tiene que jugarse casi todo en pocos días, digamos. Entonces, yo diría que hoy día la opinión es que hay que tener la fruta. Entonces, hay que hacer todo lo posible por tener la fruta, pero después hay que apoyar a los árboles, digamos. Una vez que se produce la cuaja, ahí viene el programa nutricional, digamos. Ahí donde a veces uno se queda corto y vienen los problemas de calibre y condición. Entonces, apoyándonos en eso, hay que enfocarnos más después como la firmeza de la fruta en sí, calcio, potasio, que no falten esos Claro, claro, nutrientes. porque uno le está pidiendo al árbol que cargue más fruta, pero después uno se puede quedar corto en la nutrición. Ya, me quedó más claro. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Carreño, Ya. por hacer la consulta. ¿Alguien más tiene dudas, consultas para que la haga vía chat o que solicite audio? Lógicamente que se presente antes para tener en cuenta ello. Don Daniel Rojas, don Felipe, don Marcio. No sé si alguien tiene dudas, consultas para que las realice ahora.
Yo tengo una consulta, Mauricio Flores, igual. Sí. Quiero que preguntaste, Oscar, lo siguiente. Sí. Si hicieras una escala, digamos, en términos del objetivo el objetivo de lograr hojas Sí. grandes, digamos, en Mm. función de los patrones, ¿ya? Sí. O la combinación patrón, en términos de nitrógeno, tonelada, unidades de nitrógeno por tonelada de fruta, hacer Sí, una sí. relación Sí, entre lo más vigoroso y lo menos vigoroso, una cosa de ese estilo. exacto. Sí, mira, esa relación la hemos ido ajustando un poco. Partimos, hace un tiempo hablábamos ahí con un productor que hace 10 años usábamos mezclas maiceras casi para el cerezo, y unas cantidades gigantes, pero hemos visto que tiene efecto en la calidad de la fruta, entonces hemos ido regulando un poco, porque también los suelos están mejor preparados para las plantaciones, la calidad de la planta ha mejorado, te fijas, antes lo compensábamos todo metiéndole más nitrógeno nomás. Y harto giberélico hoy día ha cambiado un poco esa visión, pero aún así el nitrógeno lo tenemos como bien catalogado en el caso del cerezo, para la formación del árbol primero, ahí seguimos usando dosis altísimas, estamos hablando de, no sé, 200 unidades de nitrógeno por año y en los primeros 2 años, en huertos sobre todo de patrones Maxma y Gisela. En el caso de los Colts, del primer año hablamos de 100 unidades de nitrógeno, al segundo ya bajamos a la mitad y al tercero ya no aplicamos, digamos. Pero después que estamos en producción, yo diría que la escala es más o menos la siguiente, digamos, los patrones vigorosos, hablemos de Colt, Maxma 60, que es lo que estamos usando, ¿no es cierto? Puede ser Cap 6 también, y aquí estamos más o menos entre 3 y hasta 5, porque depende un poquito del suelo pobre un poco más, 5 unidades de nitrógeno por tonelada. Entre 3 y 5, ¿te fijas? Y eso repartido durante todo el año, incluyendo post cosecha, mitad primavera, mitad post cosecha. O sea, son dosis más o menos bajas, digamos. De ahí después nos vamos a los intermedios, que podría ser un Gisela 12, que estamos hablando entre 7 y hasta 10 unidades de nitrógeno. Y después Gisela 6 y Maxma 14, estamos hablando entre 10 y hasta 15 unidades de nitrógeno. Ahí el rango es más amplio porque tenemos suelos también muy distintos y condiciones de planta también distintas, digamos. Los huertos sobre Maxma y Gisela como que se deprimen más rápido, digamos, cuando empiezan a producir. Entonces ahí nosotros subimos los niveles de nitrógeno. ¿Cuánto dijiste en el de 7 y 10? El de 7 y 10 era... 7 y 10, patrón. eso era tu Cap 6, Maxma 60. O sea, perdón, no, es Maxma 60 Colt, es entre 3 y 5. 3 y 5, sí. ¿No es cierto? Después nos vamos a Gisela 12. 7 y 10. Que entre 7 y 10. Y después Gisela 6, Maxma 14, entre 10 y hasta 15. Perfecto. Ese rango, como decía, es más amplio porque los huertos de Maxma y Gisela de repente se deprimen más rápido por las cargas frutales, como son más precoces. En cambio, los Colt y los Cap 6 como que se mantienen durante muchos años con esa relación, no hay que subir ni bajar, digamos. En cambio, con los Maxma 14 y los Gisela 6 se produce mucha más dispersión de vigores y carga, y ahí uno tiene que hacer más adaptaciones, más malabares. Y como digo, hay años en que llegamos a aplicar hasta 15 unidades de nitrógeno por tonelada. Qué sé yo, mitad post cosecha. ¿Y las proporciones, ¿sí? Las proporciones de primera y post cosecha las mantienen? Mientras no? mientras más débil, hay más, la mayor proporción va en primavera, un 60-70% en primavera y un 30% en post cosecha. Y en los más vigorosos es al revés, digamos, la mayor proporción, o casi el 100% puede ser en post cosecha, en un Colt, por ejemplo. Perfecto. Ahora, esa post cosecha distribuida en todo el periodo de... No, yo pienso que más que nada en el mes de... No, puede ser una sola aplicación en el mes de febrero y mejor incluso yo diría que en marzo. Perfecto. Para que quede más bien en las reservas de la raíz y el tronco, y no llegue nitrógeno arriba, digamos. Porque si uno aplica muy temprano, por ejemplo, post cosecha temprana, hablemos de
diciembre incluso, o enero, ese nitrógeno llega muy arriba a la madera. Y lo va a consumir, digamos. Claro, y el colt no queremos que parta con demasiado vigor al año siguiente. Perfecto. Sí. Ok. Perfecto, muchas gracias, don Mauricio, por la consulta. Y creo que con eso estaríamos ya finiquitando. Creo que no hay más dudas, no hay más consultas. Perfecto. Al parecer ya no hay más. Don Oscar, como siempre, un agrado conversar con usted. Muchas gracias por su presentación. Gracias, Sergio. No, de nada, gracias a usted. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias por la asistencia, por la intervención, por las consultas y por estar el día de hoy que tuvimos lista de asistencia completita. Mira, Muchas qué bueno, gracias por su tiempo, don Oscar. felicitaciones. No, muchas gracias. Muchas gracias pues. por su tiempo, don Oscar, y por la presentación, Listo. por aclararnos hartas dudas y que tenga un muy buen día, pues. Ya pues, muchas gracias, muy amable.